Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le habla su hermano Alexander Peguero, siervo de Jesucristo. Por la misericordia de Dios, pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga. Nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria Leslie Mateo. Dios bendiga la segunda iglesia en Venezuela, Refugio Celestial. Nuestro pastor es Daniel y Taimari de Dios bendiga a todos en general. Y pasamos por aquí para dar lo que es un poderoso tema, alabanza al Cristo de la gloria, algo diferente a lo que acostumbramos a hacer, gloria a Dios. Y es hablando acerca de mi testimonio como cristiano, alabanza al Cristo de la gloria, mi testimonio como miembro de Refugio Celestial, alabanza, y también cómo es mi experiencia junto a nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Este servidor, alabanza al Cristo de la gloria, en ocasiones ha sido acusado de idólatra, ha sido acusado, alabanza al Cristo de la gloria, de que este servidor, el Dios de él o el Dios mío es el pastor Nahum. Alabanza al Cristo de la gloria, y esto ha provocado que muchas personas digan distintos tipos de especulaciones y distintos tipos de lo que es, alabanza al Cristo de la gloria, opiniones. Oh, gloria a papá. Entonces vamos a estar hablando del por qué este servidor es así con el pastor Nahum Robles Polanco. Primeramente con Dios y después con el pastor Nahum Robles Polanco. ¿Es Alexander Peguero un lambón del pastor? ¿Es un idólatra del pastor? ¿Idolatra al pastor? Todo eso lo vamos a hablar en lo que resta de este video. Pero primeramente vamos a estar leyendo una poderosa palabra en el libro de Marcos, capítulo 5, a la altura del verso 18. Vamos a empezar desde este texto bíblico. Y dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Padre que estás en el cielo, Jesús, Padre, te adoramos, te exaltamos, Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía. Tuya la gloria, Espíritu Santo. Ayúdanos a poder desmenuzar este testimonio, Espíritu Santo, y a poder hablar, Dios mío, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, tuya la gloria, la honra y la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bien, primero que todo, empecemos por aquí. Marcos capítulo 5. Habla del endemoniado gadareno, alguien que su morada era en los sepulcros. Cabe recalcar de que no era un solo endemoniado, sino que eran dos. Lo que pasa es que Marcos se fija, alabanza al Cristo de la gloria, en este endemoniado gadareno. Se fija en uno solo, pero en Mateo habla de dos endemoniados gadarenos. Dice la escritura que cuando Cristo llega en la barca con sus discípulos, la Biblia establece y enseña de que cuando Cristo llega, dice que de repente sale uno de entre los sepulcros, alabanza al Cristo de la gloria, y le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, alabanza al Cordero de la gloria, os conjuro por el nombre del Dios Altísimo. Y dice más para abajo que Jesucristo decía, que él decía estas cosas, el demonio, porque Jesucristo le decía: sal de este cuerpo, espíritu inmundo. Pero cuando el Señor, para avanzar un poquito, hace libre a este hombre, dice que los hayan vestido, sentado y en su juicio cabal. Algo que me llama la atención, o algo que cabe resaltar en este texto, es que el endemoniado gadareno quería ir con Jesús, alabanza al Cristo de la gloria, pero Jesús no se lo permitió para que fuese y diese testimonio de cuán grande misericordia el Señor había tenido de este hombre. Este hombre, su morada era en los sepulcros, su morada, alabanza al Cristo de la gloria, era en los sepulcros. Dice que rompía los grilletes, dice que daba grande voz. Este hombre estaría yéndole todo tiempo por un pánico, era un terror, pero fue libertado por Cristo Jesús. Entonces, bajo este texto bíblico queremos empezar tomando hincapié desde aquí, por causa de que es bíblico que la persona den testimonio acerca de la grandeza que el Padre ha hecho en ello y de cuán gran misericordia el Padre ha tenido para con nosotros. Entonces, el testimonio de esta persona, Alexander Peguero: yo me convierto a los 14 años por primera vez
en la iglesia pentecostal Refugio Celestial me hace el llamado un pastor, alabanza al Cristo de la gloria. Pero antes de que fuera a la iglesia, yo trabajaba en un lugar donde era un puesto de empanada. Entonces, un varón llamado Richard Cordero, que el Señor lo bendiga donde quiera que se encuentre, él estaba predicando y yo hablo con esta persona y él se acerca y me invita a la iglesia, comienza a predicarme y me invita a la iglesia y yo me convierto. Cuando yo conozco a Cristo, alabanza al Cristo de la gloria, este servidor empezó con el primer amor como todo creyente. Todo creyente empieza con un primer amor, por eso la Biblia establece de que el Señor le demandó a una de las 7 iglesias porque había dejado que se apague el primer amor en ellos y Dios le demandaba el primer amor. Cuando el creyente está en el primer amor, ayuna, ora con locura y siente esa devoción más profunda por el Padre, no es que dejamos de sentir la misma devoción o la devoción, sino que cuando estamos al principio cogemos la cosa como más en lleno, alabanza al Cristo de la gloria. Este servidor que está aquí pasó por muchas cosas, alabanza al Cristo de la gloria. En el transcurso del testimonio nos vamos a dar cuenta de por qué este servidor, alabanza al Cristo de la gloria, es así primeramente con Cristo Jesús y luego con mi pastor Nahum Robles Polanco. Cuando llego al Refugio Celestial hace alrededor como de 8 años, alabanza al Cristo de la gloria, al tiempo comienzo a descanalizarme, comienzo a manifestar un sinnúmero de anormalía, un sinnúmero de deficiencia que fueron, alabanza al Cristo de la gloria, siendo de consecuencia de tiempo en tiempo en mi vida. La primera vez que yo me convertí, duré alrededor de un lapso de un año en el evangelio. Después de ahí me aparté. Yo duré alrededor de 5 años que entraba, salía, por causa de que quería entrar, pero este servidor era un miembro muy rebelde. Este servidor era un miembro que tenía mucha rebeldía interna y no me llevaba de los líderes, de los evangelistas, no me llevaba de mi pastor Nahum Robles Polanco y no me llevaba principalmente de Jesús. Yo quería y tenía el anhelo de afirmarme, pero no podía, sino que me atacaban espíritus demoníacos, alabanza al Cristo de la gloria, que en cierto lapso de tiempo me derribaban y me tumbaban por causa de no ayunar, de no orar y de no llevarme de los consejos. Cuando me aparto la primera vez, comienzo a lo que es entrarle en la calle, no en el estado de delincuencia, pero mi mente se fue abriendo más. Se fue abriendo más y Satanás me fue atando en distintos tipos de áreas. Alabanza al Cristo de la gloria. Cuando decido volver al evangelio, vuelvo y caigo. Entonces ya esto está provocando en mi vida que yo no pueda tener una constancia en el evangelio para poder seguir hacia adelante firme, sino que cada cierto tiempo venían espíritus y me derribaban y yo terminaba descarriándome. Y eran pruebas que el Señor permitía para que este servidor entrara en capacidad, pero yo no entraba en capacidad por causa de no obedecer la voz de Dios, de mi pastor y de mis líderes. Entonces mi testimonio es un testimonio un poco largo, por causa de que este servidor ha pasado por distintos tipos de cosas, consecuencia de la desobediencia. Recuerdo en una ocasión, cuando yo me había apartado ya varias veces, más de 4 veces, que a la persona que le está aconteciendo eso a nivel mundial, hay personas que no pueden, alabanza al Cristo de la gloria, afirmarse en el evangelio. Pero tú que no puedes afirmarte, te digo que busques la solución en Cristo Jesús y en la consejería pastoral y de los líderes. Si los líderes te están dando consejo conforme a la Escritura y conforme a la palabra de Dios y conforme al discernimiento de la guianza del Espíritu Santo, llévate, mi hermano, llévate, mi hermana, porque solamente así podrás afirmarte. Este servidor caía cada 3 meses en pecado. Este servidor cada 3 meses, creo que no llegué a pasar de 3 meses, si no me equivoco, se descarriaba y no podía afirmarme. Mi anhelo dentro de mí era yo afirmarme para predicar el evangelio de Jesucristo, pero no podía, porque aunque yo tenía el querer, no dejaba que el Señor obrara en mi vida para poner el hacer. Entonces la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Su misericordia fue para con este servidor. Y cuando estoy en la iglesia, pasó un caso que yo terminé yéndome de la iglesia. Me fui para mi casa porque yo vivía en la iglesia.
Y cuando me voy para mi casa, este servidor, recuerdo que entró en una batalla interna. Que de día yo estaba riendo, siendo impío, me dejé crecer los cabellos, me hice trenza, que esto, que lo otro, y sucesivamente. Llegué a tomar alcohol, llegué a estar con amigos, llegué en un tiempo antes de eso, llegué ahí a un drink, etcétera, etcétera. Llegué a tener mucha noviecita, que esto, que lo otro, pero todo eso no llenaba el vacío que había dentro de mí, porque lo que yo quería era ser cristiano evangélico y predicar la palabra de Dios. Incluso duré un lapso como de 5 años, si no me equivoco, sin bautizarme, porque cada vez que intentaba bautizarme no podía, por causa de que no obedecía la voz de Dios a través de mi pastor y mis líderes. Cabe recalcar que cuando estoy en esta situación, había un momento donde yo lloraba de noche y me ponía a llorar porque yo quería ser cristiano, pero no podía por causa de que no me mantenía firme. Fui a una iglesia, no la iglesia Refugio Celestial, y ahí comencé a buscar a Dios. Hubo un momento donde el Padre me revelaba que era en Refugio Celestial que me quería. Y aconteció algo que eso marcó mi vida. Alabanza al Cristo de la gloria. A tal grado que cuando eso marcó mi vida, alrededor hace como de 4 años, si no me equivoco, o casi 3 años, o 3 años. Cuando voy al Refugio Celestial, ya Dios le había mostrado a un pastor que este servidor iba para el Refugio Celestial. Este servidor tenía un mal testimonio en la iglesia por causa de mi inestabilidad, a causa de que no tenía una estabilidad en el evangelio y me vivía apartando, que vivía entrando. Tenía un mal testimonio de muchas personas. Entonces mi testimonio estaba absolutamente por el piso. Este servidor estaba derribado para la persona, este servidor estaba destruido. Habían personas que dijeron que este servidor estaba desechado, que ya yo estaba desechado, gloria a Dios. Incluso hubo un momento donde mi pastor, por causa de mi rebeldía, por causa de mi desobediencia y de tantas cosas que hice en Refugio Celestial, mi pastor dijo que no me quería en Refugio Celestial. La Biblia establece y dice que después de que una persona cause división, después de 2 o 3 veces desecha, lo dice. Pues el tal, alabanza al Cristo de la gloria, dice en pocas palabras, será juzgado y condenado por su propio juicio. No fue que mi pastor me expulsó de la iglesia, sino que al yo irme y ya acumular tantas faltas, ya nadie creía en este servidor. Entonces hubo algo que el Señor hizo, porque el Padre es misericordioso. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Alabanza al Cristo de la gloria. Y Dios le muestra, creo que fue una joven, y me veía en la iglesia Refugio Celestial, pero ya Dios estaba tratando con este servidor. Eso fue la última vez. Ya yo voy, gracias al Señor, para alrededor de 3 años de reconciliado. Antes duraba 3 meses y ahora voy para 3 años. La gloria y la honra de Dios, y gracias a nuestro pastor Nahum Roble Polanco. Dios trató con una joven y le dice a mi pastor, pero después Dios le muestra a otro pastor. Mi pastor se la lleva y se da cuenta de que Dios va a llevar a este servidor de nuevo. Cuando hablo con mi pastor Nahum Roble Polanco, recuerdo que este servidor le dice que se quiere congregar allá, en pocas palabras. Le dije en pocas palabras, si quieren me bautice. Yo fui a la iglesia. Después fui de nuevo un 3 de agosto y me reconcilié. Cuando me reconcilio, mi pastor me aconseja, porque mi pastor ya se había dado cuenta, él me recibe, porque mi pastor tiene una cualidad, y es que mi pastor puede decir algo, pero si Dios le dice lo contrario de lo que él dice, él cede por la voz de Dios. Mi pastor había dicho que no me quería en Refugio Celestial, pero como Dios había dicho que me quería allá, él me recibe. Todo esto él no quería que yo estuviera allá por causa de que era muy desobediente y le había hecho daño a la congregación. Entonces, cuando llego a la congregación, absolutamente nadie cree en mí por mi mal comportamiento. Pero nadie absolutamente de la congregación, o no nadie, sino que hubieron personas que no me lo manifestaron. O sea, no me manifestaron de que rechazo, sino que estaban tranquilos esperando a ver qué había de acontecer muchas personas. Y eso es normal, porque Dios busca toda la manera de glorificarse en una persona. Cuando yo llego, comienzo a buscar a Dios. Mi pastor me aconseja de que me tuviera tranquilo, que al tiempo de Dios este servidor iba a fluir. Me dijo en pocas palabras. Cuando
Entro a la iglesia, surge algo que Dios comienza a ayudarme. Ya a los 3 meses, este servidor después pasó los 3 meses, el lapso límite en el que Satanás me derribaba. Entonces, cuando yo entro, que aquí es donde se pone lo bueno, que yo llego a la iglesia Refugio Celestial, llega el más rebelde, llega el que tiene el mal comportamiento, llega el que tiene el mal testimonio, llega el que muchos dijeron que este servidor estaba desechado. Los impíos no creían en este servidor porque me descarriaba, entraba por causa de mi desobediencia. Llega un momento que Dios me mete en 30 días de ayuno. Cuando me meto en los 30 días de ayuno, comienzo a orar 5 horas diarias. Y comienzo ahí a orar. Y mientras mi pastor veía mi comportamiento y mi cambio, el pastor me iba ayudando y se iba soltándose con este servidor a tal grado que Dios me puso a confesarle todo a mi pastor. Todas mis guerras, Dios me ponía a confesárselas todas. Y si yo no se la confesaba, no me sentía bien. No me sentía tranquilo. De esa manera fue que este servidor pudo crecer y avanzar, porque la Biblia establece en el libro de Proverbios capítulo 28 a la altura del verso 13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Toda la guerra que el diablo me tiraba todos los días, yo venía y se la escribía a mi pastor. A tal grado que yo llegué a escribir unos litines diarios porque tenía mucha guerra mental, porque tenía mucha puerta abierta, porque venía del mundo. Y mi pastor ahí encima de mí, porque mi pastor vio que yo en realidad quería cambiar. Y mi pastor ahí conmigo y ayudándome, me aconsejaba. Y mi pastor tomaba de su tiempo para leer todo lo que yo le decía y sacaba un análisis de ahí. Recopilaba, sacaba lo que eran las instrucciones para que este servidor pudiera cambiar y me la daba. Y yo la seguía al pie de la letra, la gloria del Señor. Y el día que este servidor no hablaba con mi pastor Naún Robles Polanco, ese día me sentía incómodo. Yo hablaba todos los días y aún hasta el sol de hoy sigo confesando. No todos los días como antes, pero sigo confesando. Toda la guerra mental que el enemigo me tiraba y todo lo que me pasaba, yo se lo decía al pie de la letra, punto por punto, a nuestro pastor Naún Robles Polanco. Y esa fue una de las bases y de la esencia que provocó que este servidor alcanzara misericordia delante del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios está levantando a esta persona, a mi persona, las personas se sorprenden. Por eso la Biblia dice que muchos se sorprendieron cuando el gadareno estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque ellos no esperaban que alguien que moraba en los sepulcros y que le daba grandes voces y que lo ataban y rompía con lo que lo ataban, fuera libertado, fuera transformado, fuera cambiado, fuera mudado a otro hombre. A tal grado que personas que no creían en este servidor estaban creyendo en este servidor y el Padre estaba poniendo la gracia. En una ocasión, recuerdo que creo que fue un 21 de enero del año 2022, si no me equivoco, Dios le mostró a un pastor como yo estaba agarrado de la mano de mi pastor y tenía un letrero levantado, creo que era, que decía: ayúdame a estar más unido con mi pastor. En ese tiempo yo estaba pasando un proceso terrible. Yo estaba pasando una guerra terrible por causa de mi mente. Porque Dios estaba fortaleciendo mi mente para poder tenerme preparado para lo que yo iba a estar en este tiempo presente. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, Dios me demandó que tenía que estar mano a mano con mi pastor. Esa fue la única forma de que este servidor pudiera, alabanza al Cristo de la gloria, sobrevivir ante tantas cosas que me acontecieron en mi principio, la última vez que me reconcilié. Si no hubiese sido por Dios, por mi pastor Naún Robles Polanco y por los líderes de la congregación, este servidor no estuviera de pie hoy en día. Recuerdo que en una ocasión nuestro pastor Naún Robles Polanco, no, antes de eso, me dice la copastora Magali Rivera de que este servidor, alabanza al Cristo de la gloria, iba a ser el escudero del pastor Naún Robles Polanco. Cuando la copastora me dice esto, al otro día creo que viene el pastor y lo dice en público que este servidor va a ser escudero de él. Y ya Dios me estaba ensaltando
Ya Dios estaba poniendo una gracia y estaba haciendo un ejemplo con este servidor de que alguien que para muchos no servía, para Dios verdaderamente sirve. ¿Por qué? Porque la Biblia establece en el libro de Primera de Corintios, alabanza al Cristo de la gloria, capítulo alabanza al Cordero 1, a la altura del verso 26. Dice la Escritura y enseña que a los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y también dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, a la altura del verso 8, dice que él levanta al pobre del polvo para hacerlo sentar con los príncipes, alabanza al Cristo de la gloria, y heredar un sitio de honor. Cuando el hombre no cree que Dios puede levantarte, Dios te puede levantar. Lo que el hombre piensa que es basura, para Dios, alabanza, es instrumento. Para lo que el hombre piensa que está desechado, es escogido para Dios. Lo que el hombre piensa que es sucio, es santificado por Dios por medio a un hombre que lo quiere ayudar, como su pastor o su pastora o un hombre de Dios. Entonces para la gente este servidor estaba desechado, pero ya Dios estaba poniendo una gracia sobrenatural, a tal grado que habían personas que se estaban inclinando a este servidor. Pero como todo buen capítulo tiene alabanza al Cristo de la gloria, cosa buena, también tienen cosas malas. Cuando nuestro pastor dice esto, que Dios comienza a elevar a este servidor, vamos a entrar en la parte de por qué este servidor es así con mi pastor Nahum Robles Polanco. Cuando este servidor, Dios comienza a elevarlo con una gracia antes de bautizarse, comenzaron personas a levantarse contra mi ministerio. Comenzaron personas a levantarse contra este servidor. Comenzaron personas comenzaron a herirme y a maltratarme, a traicionarme. Gloria a Dios. Personas, alabanza al Cristo de la gloria, que al principio me dieron palabra, al final de la jornada terminaron queriéndome hacer daño. Muchos inducidos y otros porque quisieron. Cuando Dios comienza a elevar a este servidor, Dios lo eleva de una forma que fue bajo la confesión, bajo la humillación, bajo la sumisión, bajo la humildad. Cuando comienzan a manifestarse la guerra, habían personas que me hacían daño. Y el que salió a defensa de este servidor fue mi pastor Nahum Robles Polanco, aunque Dios usaba a muchos más. Hubieron personas que me dieron palabra, que me dijeron cállale la boca al diablo, y al final de la jornada terminaron dándome con todo el pie, terminaron reprendiéndome en parábola, y mi pastor Nahum Robles Polanco, viendo la injusticia, terminó ayudándome. Muchos de los líderes me dieron la mano, muchos no, los líderes me dieron la mano. Los líderes me ayudaron. Y mi pastor Nahum Robles Polanco ahí, ayudándome, se echó al hombro a este servidor para que los leones no se coman a este servidor. Y ese es el pastor Nahum Robles Polanco. Que cuando Dios está levantando a alguien y está recibiendo persecución por causa de ese levantamiento, ahí está nuestro pastor Nahum Robles Polanco para hacerle frente. Ahí está nuestro pastor Nahum Robles Polanco para hacerle frente y cubrir a quien Dios está poniendo la gracia sobre él. Recuerdo en una ocasión que estábamos en un lugar, y cuando estamos en el lugar, este servidor le da una palabra a una persona. Y cuando este servidor le da la palabra a la persona, alguien me reprende en parábola y me da con todo el pie. Y algo que Dios utilizó terrible a nuestro pastor fue que nuestro pastor sacó la cara por este servidor, porque lo que este servidor le estaba diciendo era de parte de Dios. Y fue muy repetitivo, a tal grado que se había vuelto un hábito que las personas, de tiempo en tiempo, los espíritus agarraran personas diferentes para atacar a este servidor. Cuando este servidor sigue creciendo y llega a bautizarse, algo que nuestro pastor Nahum Robles Polanco hizo con este servidor fue que nuestro pastor Nahum Robles Polanco dedicó su tiempo con este servidor. Hay gente que dicen y hablan y dicen, no, tú eres un idólatra. Dicen, no, tú endiosas al pastor Nahum Robles Polanco. No, tú eres, alabanza al Cristo de la gloria, y lambebota. No, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo. Libro de Gálatas capítulo 6, verso 6. Dice, el que es enseñado, seguimos en su presencia.
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué dice? Que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que es enseñado en la palabra. Entonces, cuando este servidor dice la gloria de Dios y la honra del líder, nuestro pastor Nahum Robles Polanco y este servidor ya estaban recibiendo persecución, porque habían personas que pensaban que yo le estaba dando la gloria de Dios a nuestro pastor Nahum Robles Polanco, y nunca fue así. Sino que al yo ver que esta persona que no creían ante mí, él agarró y me ayudó, me defendió, Dios lo usó para defenderme. Automáticamente, cuando este servidor dice la gloria y la honra de Dios y honramos a nuestro pastor Nahum Robles Polanco, este servidor lo que lo ve como un símbolo de agradecimiento, porque nuestro pastor Nahum Robles Polanco ha sabido a las 4 de la mañana estar sentado con este servidor, enseñándome, educándome, reformándome por la palabra. Muévete así, muévete así. La educación, la disciplina, la constancia, el ayuno, la oración, el poder, los milagros. Y ahí ha estado nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, cuando este servidor no tenía trabajo, en una ocasión el Señor me suplió un trabajo por mi pastor Nahum Robles Polanco y por 2 personas más que estuvieron en ese tiempo. Que Dios los bendiga a ambos, a cada uno. Y nuestro pastor Nahum Robles Polanco, cuando este servidor no tenía para comida, el pastor Nahum Robles Polanco le daba para comida. Dios lo usaba. Cuando este servidor no tenía para cena, nuestro pastor Nahum Robles Polanco nos daba para cena. Cuando este servidor estaba en tristeza, nuestro pastor Nahum Robles Polanco estaba ahí como nuestro paño de lágrimas. Entonces, ¿cómo va a ser que este servidor, va a traicionar a nuestro pastor Nahum Robles Polanco? Dios me libre y me guarde. Entonces hay gente que dice, no, tú eres idolatra, pero lo que pasa es que ellos no saben lo que el pastor Nahum Robles Polanco ha hecho con nuestra vida y con los demás hermanos que aún se conservan en silencio y que no alzan la voz. Muchos de lo que hemos crecido hoy en día y de lo que seguimos creciendo ha sido por las enseñanzas de Dios a través de nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Entonces hubieron gente que quisieron destruirme con sus acciones. Hubieron gente que quisieron detenerme. ¿Por qué? Porque no podían soportar de que alguien que nadie creía en él al final de la jornada estuviera al lado de nuestro pastor Nahum Robles Polanco, estuviera con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Juan capítulo 11, a la altura del verso 1, habla de Lázaro, de que Lázaro tenía una enfermedad. Y dice el Señor que él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque hay enfermedad, hay caída, y no estamos diciendo que las caídas son buenas. Hay caída y rebalones que no son para muerte, sino para que cuando Dios te ensalte, sino para que cuando Dios se glorifique a través de tu vida, mucho alabanza al Cristo de la gloria, sean restaurados. Y cuando el Señor se queda 2 días más, Lázaro muere. Y dice la escritura y enseña de que cuando el Señor va a la tumba de Lázaro, dice quitar la piedra. Y cuando le dice quitar la piedra, dice María, Señor, no, porque ya está muerto, tiene 4 días, en pocas palabras, hiede. Y cuando el Señor le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque aquí hay que creer, alabanza al Cristo de la gloria. Aquí hay que creerle a Dios, de que Dios es un Dios que levanta de entre los muertos. Y cuando el Señor dice esta palabra, entonces el Señor dice, Padre, gracias, porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Y cuando terminó de decir esta palabra, dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que el que estaba atado, dice que se levantó y comenzó a caminar. El Padre de la gloria me dijo, Ari, sal fuera, y usó a nuestro pastor Nahum Robles Polanco para ese servicio. Este servidor hoy en día está de pie. Es por Dios y por nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Entonces, ¿qué pasó después? Así que Lázaro estaba resucitado y por causa de Lázaro, muchos estaban creyendo. Entonces después en el capítulo 12, verso 9, había un complot contra Lázaro. Porque hay gente que después que vean que Dios te ensalte, te restaure, que Dios te posicione,
Ellos, por más que ellos tengan ministerio, por más que ellos tengan dones, por más que tengan dinero, por más que tengan esposo, esposa, hijo, hija, ellos van a querer matarte y van a preparar un complot en tu contra. Porque es que ellos, los judíos, los fariseos, no podían soportar de que a través de que fue resucitado de entre los muertos, Lázaro, se estaban convirtiendo muchos. Y muchos abrían los ojos y seguían a Jesús. Entonces, cuando este servidor le estaba siendo levantado, habían complot en mi contra en el mundo espiritual. Y mi pastor Nahum Robles Polanco, con una visión de águila, Dios lo usaba, que le damos la gloria a Dios por ese hombre. Y nos decía, y me decía, muévete así, muévete así, muévete así. Prepárate, viene tal guerra, así, 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 porque había complot contra este servidor. El simple recibe el daño, pero el avisado, ¿qué hace? Se cuida. Entonces nuestro pastor dio usarlo para hablarnos, y el mismo Espíritu Santo también tratando conmigo. Entonces uno sabía cómo moverse bajo la prudencia, guiado por los consejos de nuestro pastor Nahum Robles Polanco, porque había lobos feroces que querían acabar con el ministerio de este servidor. Y a quien Dios usaba eran muchos de los hermanos y a mi pastor Nahum Robles Polanco. Valga la redundancia. Entonces querían matarlo a Lázaro. Querían desaparecerlo. No podían entender de que como un hombre muerto desde hace 4 días y días podía ser resucitado y comer en su casa. Y Dios lo hizo con este servidor. Por eso no te rindas. Por más que Satanás diga que tú no te vas a levantar después que caíste más de 7 veces, levántate. Hay misericordia para ti. Solamente obedece a Dios y apártate del pecado. En una ocasión, que por eso este servidor es así con nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Recuerdo que tuve un accidente. Esto es algo que nunca se me ha olvidado. Yo tuve un accidente en el motor de nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Y cuando este servidor tiene el accidente, recuerdo que el mismo día que este servidor tuvo el accidente, nuestro pastor Nahum Robles Polanco me mandó un video de chiste por WhatsApp. Y cuando nuestro pastor Nahum Robles Polanco me manda el video de chiste, claro, después que me amonestó, no me trató nunca indiferente por haber chocado en su vehículo. Y yo estaba pasando un proceso económico terrible en ese tiempo. Y yo me acuerdo que mi pastor, como no tenía vehículo porque este servidor lo había chocado, él se iba a pie para la peluquería. Y ahí iba este servidor también, atrás de nuestro pastor. Y mi pastor me pagaba la pela. Mi pastor me daba cena. Mi pastor me daba comida. Yo llegué a vivir con mi pastor en su misma casa porque mi pastor vio que era un propósito que yo viviera ahí. Porque mi pastor siempre se ha sometido a lo que Dios diga. Entonces, ¿cómo hay gente que dicen que este servidor es un lambón? Si al final de la jornada este servidor lo que está siendo agradecido con la obediencia a Dios primeramente y luego a nuestro pastor Nahum Robles Polanco y a los líderes que están alrededor. Eso fue algo, amado, porque yo viví un momento terrible cuando tuve ese accidente. Mucha enseñanza, y él fue una persona que no me trató con indiferencia. Y la misma noche que yo tuve el accidente estaba él sentado conmigo y hasta riéndose estaba conmigo, si mal no recuerdo. Entonces, cuando este servidor dice la gloria y la honra de Dios y honramos a nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hay muchos que dicen lo está idolatrando. Lo que pasa es que son gente que nunca han tenido gente de valor a su lado. Son gente que son malagradecidos, que son cuervos. A este servidor le han dicho lambón, a este servidor le han dicho muchísimas cosas. ¿Cómo este servidor no va a honrar a su pastor si al final de la jornada este servidor ha estado presente en los últimos tiempos de cuando lo han traicionado la mayoría de las personas? De cuando lo han dejado solo, que los mismos que en un tiempo él le alimentó fueron los mismos que sacaron la espada contra él. Y uno, aunque él no ha llorado delante de nosotros, ni se ha quejado de que estoy llorando, espérate que aguántate, uno sabe que le duele. Que los mismos que estaban al lado de él fueron los mismos que lo aplomearon y lo atirotearon y le dieron tiro y lo dejan tirado.
fueron los mismos que después que Dios lo llevó a una altura, se rebelaron contra él. Entonces uno ve esto y uno trata de ser mejor cada día. Uno trata de obedecer más a Dios. ¿Por qué? Porque lo que alegra a nuestro pastor Naúm Robles Polanco es que uno se someta a Dios. De que uno viva la palabra, de que uno se santifique, se purifique. Entonces nuestro pastor Naúm Robles Polanco, ¿qué dice la Biblia? Libro de Hebreo capítulo 13 verso 7. ¿Qué dice la escritura? Dice: acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Y en el capítulo 13 verso 17 de Hebreo dice: obedeced a vuestro pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y nuestro pastor Naúm Robles Polanco, después que este servidor ha llegado aquí a Estados Unidos, nunca me ha dejado solo. Nunca. Todo el tiempo ahí. Hubo un momento que yo me sentía mal y mi pastor me preguntaba a mí, me preguntó varias veces en la mañana cuando yo estaba en mi trabajo: ¿cómo te sientes? Y me aconsejaba: esto así, esto así, esto así. ¿Y usted cree que mi pastor Naúm Robles Polanco no me reprende? Él me reprende. Pero también me junta la llaga, porque la gente ve que nuestro pastor Naúm Robles Polanco es un ogro, pero no saben que el hombre, cuando la persona se está comportando y está obedeciendo a Dios, hombre, un amor. Eso es cuchicuchi, eso es te brinco, te salto, te elogio, te honro, si tengo que comprarte zapatos, te compro zapatos, mire ese traje entero ahí. Entonces, ¿cómo vamos a traicionar a un hombre así? ¿Cómo vamos a dejar un hombre así? Entonces, gente que me van a decir siempre lambón, me van a decir idólatra, me van a decir que yo, que esto, que... ¿Por qué? Porque ya uno ha visto de toda la gente que lo han traicionado y uno no quiere traicionar. Entonces, nosotros, Refugio Celestial, sabemos lo que vale nuestro pastor. Nosotros tratamos siempre de obedecer a Dios, de hacer sentir bien a Dios y de hacer sentir bien a ese hombre sometiéndonos. Entonces, mi experiencia con nuestro pastor Naúm Robles Polanco es que uno no es digno de tener primeramente un Dios como está en los cielos y un pastor como él, porque él se ha sacrificado por nosotros. Muchísimo se ha sacrificado por nosotros. Si fuera por nuestro pastor, nosotros toditos estuviéramos bien, tuviéramos con dinero, tuviéramos millonarios, tuviéramos con zapatos, con charol, tuviéramos con de todo. Lo que pasa es que cada quien tiene que pagar su precio. Por más que nuestro pastor quiera que nosotros estemos en otra dimensión, tenemos que pagar nuestro precio. Y aún así él no da. Él no da muchísimo, él no ha dado muchísimo dinero a nosotros. En varios momentos, calculándolo todo, son muchísimos días. Toma, cenate, toma, que esto, que lo otro, que sé yo qué, que toma comida, que esto, que lo otro. Lo que pasa es que la gente ve en el hombre rudo. Lo que pasa es que la gente se lleva de lo que dice el otro, de lo que lo difama. No, con un adúltero, que esto, que lo otro. Al final de la jornada no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Entonces, Refugio Celestial ha sido una bendición para mi vida. La diaconisa Betania, la copastora, los líderes, nuestra hermana Leslie, los ancianos de la iglesia han sido una bendición para este servidor. Nuestro hermano Iván Pepín, nuestro hermano Carlos Medina han sido una bendición para la vida de este servidor. ¿Por qué? Porque en Refugio Celestial fue que este servidor pudo crecer. En Refugio Celestial fue que este servidor pudo cambiar. En Refugio Celestial fue que este servidor pudo levantarse, pudo reformarse. Porque que yo era más rebelde que el diablo. Este servidor era más rebelde que el mismo Satanás. Entonces este servidor era terrible. Este servidor tenía espíritu de lascivia, tenía espíritu de lujuria. Este servidor tenía todo tipo de espíritu. Y Cristo me hizo libre por medio a su gracia y a su misericordia. Entonces, si Cristo lo hizo conmigo, Cristo también lo puede hacer contigo. Mi testimonio hasta aquí no ha ayudado el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Señor, amén.